Mi nombre es Eleonora, soy coordinadora bueno, acá está Fede, Marti, no sé si está ahí, Jesse, coordinadores del área de estudios regionales asiáticos de SEDEMA. Esta es una actividad coordinada por nuestra área, así que nada, les presento a nuestro expositor de hoy. Él es David Mouso Williams, profesor de historia de la UNLP, máster en estudios de Asia y África, con especialización en África del Colegio de México. Obtuvo su magíster en Servicios Culturales por la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Querés contarnos, David? Bueno, mucho gusto. Presentarte un poco en qué estás trabajando últimamente. Sí, bueno, primero, y si se me escucha bien, agradecer la invitación, el espacio, además a lo que nos compete que tiene ciertas emergencias y urgencias. Ahora mismo estoy haciendo un doctorado, el doctorado en Humanidades con línea en Estudios Culturales y Crítica Postcolonial de la Universidad Autónoma Metropolitana, también en Ciudad de México. Sigo estudiando sobre República Democrática del Congo, una tesis que todavía se está por publicar, pero ya fue enviada porque era parte de la titulación de la maestría que habías mencionado del CEA Colmex, era justamente sobre este espacio geográfico y una de sus variantes es lo que voy a estar hablando, que es la violencia sexual y generalizada en relación con un concepto que se ha utilizado mucho en el sur global y particularmente en América Latina, que es el de necropolítica y particularmente necroempoderamiento. Así que esos han sido mis temas y continúan siéndolos. Son temas, nada, re fuertes, así que nosotros por ahí en SEMA estamos más en los temas más políticos a nivel relaciones internacionales, pero obviamente que hay que hablar de estos temas que son los que incomodan a los de los más altos mandos, digamos, o sea, hay que abarcar todos los temas y prestar atención de los temas, sobre todo que no se hablan o que no aparecen en los medios comúnmente, así que nada, nosotros más que intrigados y súper, nada, no me sale la palabra, eh, con, con mucho honor recibimos tu presentación, que nada, esta parte es difícil encontrar gente que esté investigando estos temas. Pues, si a ustedes les parece, empiezo. Cualquier cosita me pueden parar en cualquier momento, tanto por temas técnicos como si va entrando más gente y eso. Pero si me permiten, empiezo. Dale, buenísimo. Vale, perfecto. Bueno, entonces yo había titulado esta presentación, esta conferencia, como ustedes ahí estaban mencionando, violencia sexual en el Congo, bastante simple la afirmación, pero quería ver cambios discursivos, persecución penal, sobre todo desde la RI, y recrudecimientos recientes que competen justamente a conflictividades que han aparecido últimamente, pero que estaban latentes en los medios de comunicación más bien hegemónicos, masivos. El esquema de la presentación es bastante sencillo. Una introducción espacial temporal es un fenómeno dentro de un complejo bastante difícil a veces de analizar, ¿no? Sea, no porque no pueda ser adquisible o inteligible, sino porque muchas veces es opaco. La situación reciente de la violencia sexual y generalizada, particularmente en el territorio que compete, que es la República Democrática del Congo, y los cambios discursivos, particularmente en la década de los 90 finales, que tienen que ver justamente con relaciones internacionales, pero también con nuevos aportes académicos y algunos matices por parte de los medios hegemónicos, aunque justamente vamos a criticar un poco eso. Por último, las dos grandes cuestiones que quiero ver es un poco de referencias bibliográficas para comentar qué es lo que estuve trabajando y si también gente interesada quisiera verlo, pero también los límites en la justicia internacional, cómo se ha tratado, que tiene que ver con estos cambios discursivos, pero también cómo se lo ha perseguido a este tipo de crímenes de lesa humanidad. Por último, unas reflexiones finales como para terminar, no de cerrar el tema, pero sí la presentación como tal. Ahora bien, cuando hablamos de la República Democrática del Congo, tenemos que hablar entonces, que también se le ha dicho y seguramente lo voy a hacer, RDC, como para diferenciarle de otros complejos políticos que también comparten el nombre de Congo. Estamos hablando de un Estado africano que está en distintos complejos políticos geográficos. Uno de ellos, África Central, otro es los Grandes Lagos africanos, a veces dicho mal, región de los Grandes Lagos, que
realidad se usa más para América del Norte, y particularmente África del Este. Entonces, ¿por qué están dentro de estos complejos? Porque es un territorio enorme, es un territorio de más de 2.345.000 kilómetros cuadrados, tiene 27 provincias y ahí un poco lo que estaba jugando con los mapas era este del True Size of, ver que República Democrática del Congo es del tamaño de Europa Occidental, poquito menos, y supera Europa del Este y es casi la mitad de Estados Unidos. Muchas veces en el mapa de Mercator no se ve esta extensión geográfica, pero estamos hablando de un territorio enorme y que además tiene una serie de particularidades infraestructurales que complejizan cómo las personas transitan y cómo los conflictos justamente transitan también ese territorio enorme. Hablamos de 27 provincias, una de ellas es la capital, Kinshasa, que está en el extremo occidental, y de 8 estados fronterizos, por eso decía, está en el medio, está en el corazón de África. Ahora esos 8 estados fronterizos son muchos, están Angola, República del Congo, por eso diferenciar República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur, Zambia, Uganda, Ruanda y Burundi. Esos 3 últimos, lo voy a estar mencionando, son parte de este complejo que mencionaba, la región de los Grandes Lagos o Grandes Lagos africanos, y que tienen que ver con la conflictividad que ahora estamos viendo. Ahora, ya mencioné un poco del tamaño, entonces mencionar un poco los recursos, que es lo que se ha hablado mucho en República Democrática del Congo. Se ha hablado entonces de las 3TG, es una sigla que ha aparecido sobre todo en medios anglófonos, que tienen que ver con 3 grandes minerales y otro que es el oro. También se le ha llamado minerales estratégicos, minerales de conflicto o inclusive minerales de sangre. De nuevo, haciendo mímesis de la idea de los diamantes de sangre. ¿Qué son estos 3TG? Que son bastante importantes para nuestra economía y cadena de suministro actuales. Casiterita, wolframita, coltán y oro, o los metales que son derivados y son más conocidos, el estaño, el wolframito o tuxteno, el tántalo y el oro. Ahora, ¿para qué son usados estos? Son la materia prima, particularmente en su procesamiento como metales, para manufacturas de alta tecnología que pueden ser armas de fuego, los famosos autos eléctricos, los celulares y las computadoras. O sea, muchos de nuestros bienes manufacturados que vienen de otras regiones, particularmente, por ejemplo, de China, tienen primero su origen como materia prima cruda en el corazón de África y particularmente en el este del Congo. Por eso, entonces, cuando se habla mucho de estos tipos de minerales estratégicos, se habla de las provincias del este congolés, de Kivu del Norte, de Kivu del Sur, de Ituri, de Maniema. Ahora, cuando vos buscás quién es el que está exportando estos minerales, es Ruanda. Ruanda es un país muy pequeñito que está ahí en el mapa, que es ahí aledaño, particularmente en el este congolés, y que exporta más de 150 toneladas de este tipo de minerales por año. A pesar de que el Congo tiene más del 70% de las reservas mundiales de uno de estos, que son los minerales más raros, que es el coltán. Entonces, ¿cómo se explica esto? En particular a partir de contrabando y de falsificación de certificación cuando se vende a potencias como Estados Unidos, como China, como los países de la Unión Europea. ¿Qué ha ocurrido históricamente? No quisiera dejar de mencionar lo que está ocurriendo ahora mismo, pero lo voy a hacer más bien cuando estamos referenciando entonces violencia sexual y generalizada. Pero hay una historia reciente muy convulsa que compete a estos estados que estaba mencionando, lo repito, Congo, Burundi, Ruanda, Uganda, que tienen que ver con una serie de procesos genocidas, que tienen que ver con una serie de antecedentes por las luchas anticoloniales y particularmente proyectos coloniales de Europa. Y en Burundi se van a perpetrar un gran genocidio, que es llamado también Iquiza en Kirundi, donde fallecen por asesinato directo más de 150.000 personas. Hay una pequeña serie de masacres, pequeñas no tienen nada, pero menores en cantidad con la de 1972, que es el 93, y en Ruanda, que es la más conocida, que es el genocidio de Ruanda, que también es llamado en Kinyarwanda genocidio Yakorewe Abatutsi, donde son asesinadas en unos pocos meses y que ahora se está cumpliendo además el 31 aniversario, más de 800.000 personas, por su afiliación étnica, por su parentesco, y particularmente van a ser personas que pertenecen al complejo, a la parentela, a la etnicidad Tutsi.
aunque van a ser también asesinadas personas de las comunidades Twa y las comunidades Hutu. Ahora bien, inmediatamente después de ese genocidio, estamos hablando de más de 800.000 personas, donde cae el Estado, porque es un Estado genocida, ocurre la Primera y la Segunda Guerra del Congo. La primera es una guerra, algunos han llamado de liberación, que tiene que ver con quitar a un gobierno que estuvo más de 30 años, que era Mobutu, que era adicto a Estados Unidos, pero que empieza a perder poder después de la Guerra Fría. Y particularmente porque Ruanda y Burundi ayudan, Uganda también, el nuevo gobierno empieza a entrar en contradicción, en conflicto con estos estados fronterizos. Volvemos, hay una enorme porosidad en este complejo y ocurre un conflicto que lleva particularmente entre 1997 y 2003, donde mueren más de 6 millones de personas. Es el conflicto más sangriento después de la Segunda Guerra Mundial, pero poco y nada sabemos. Ahora, eso no termina ahí, y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo. Van a haber una serie de resurgencias bélicas. No me voy a centrar demasiado en esto, pero quiero decir, todos estos grupetes chiquititos que estoy mencionando, grupos armados irregulares, como la Alianza de Fuerzas Democráticas, que la ADF, el Lord Resistance Army, que era del CONI, que venía de Uganda, que fue muy famoso en el 2012, o por ejemplo el M23, tiene que ver con todas estas conflictividades y genocidios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo se mantienen en el tiempo? Bueno, a partir de la explotación de estos minerales, no solo, también la explotación, por ejemplo, maderera. Tienen que ver también con reconversiones de generales de otros gobiernos, como el caído de Mobutu, después el nuevo gobierno de Kabila, y ciertas autodefensas y oposiciones a los gobiernos que mencionaba, de Burundi, de Uganda, de Ruanda. Particularmente todo explota con el genocidio de 1994. Ahora, ¿cuál es la situación reciente? Y acá estoy planteando un mapa que es la MONUSCO. Bueno, la violencia sexual y generalizada, que es una categoría como tal, no hablamos ahora ya de violencia sexual, sino que lo hablamos en inglés es CGBB, Sexual Gender Based Violence, que parte de la ONU Repertoire pone ahí como categoría. Hablaban en 2011 de más o al menos 48 mujeres violadas por hora en el este congolés. Y particularmente ahora, debido a las capturas del M23 de Goma, de Bukavu, en Kivu del Norte, Kivu del Sur, ha habido nuevos reportes, unos con menos de 6 meses, en los que hablaban de niños, niñas, niñas, infancias victimizadas en este tipo de violencias cada media hora, solo en enero y febrero de este año. Ahora, y fue muy impresionante, espectacularizado también por los medios, la cuestión de cómo M23 abre las cárceles en estas ciudades, particularmente en Goma, y en una de esos escapes carcelarios. Ok. Se está cortando Ah, un poco. Aquí. ¿ahora sí? Ahora sí. Vale, vale. Esta es la tortura en términos de violación sexual y generalizada de 150 mujeres en Musense en el 4 de febrero de este año, justamente. Ahora, un poco que eran los subtítulos que venían a esta conferencia es qué ha ocurrido, por qué se ve ahora, a pesar de que estamos hablando de conflictos que vienen desde los 70 en adelante, que tienen que ver con, de nuevo, luchas anticoloniales, con mucho de esto del asidero étnico-racial que pone, por ejemplo, potencias como Bélgica, como Alemania, en África del Este y particularmente en esta región. ¿Qué tiene que ver esta visibilización de la violencia sexual y generalizada? Bueno, en particular tiene que ver que hacia el 2002, todavía esta Segunda Guerra del Congo, Primera Guerra Mundial Africana, como algunos le dicen, empieza a haber mayor visibilidad por la crudeza de este tipo de violencias, pero también por un reporte que Human Rights Watch hace, que se llama War Within a War, y porque empieza Estados Unidos, particularmente la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, a hablar sobre violencia sexual y generalizada en el Congo.
En eso muchas veces ha caído en lo que se dice como una pornografía de esa violencia, de este tipo de entrevistas que individualizan las violencias de esta índole o que todo el tiempo publican fotos de cuerpos o de mujeres victimizadas. Pero tiene que ver con un antecedente, estamos en eso tratando de dejar otros discursos todavía más deshumanizantes, que es, hay un cambio en el Estatuto de Roma, que es con el que se va a estar dirigiendo la CPI o la Comisión, la Corte Penal Internacional, que es lo que nosotros consideramos como genocidio. Después de lo que pasa en Ruanda, pero también después de lo que pasa en Bosnia y Herzegovina, particularmente a partir de los tribunales locales en esos dos países, en esas dos regiones, lo que hay es una incorporación de la violencia sexual y generalizada como crimen de genocidio, como crimen de lesa humanidad, como crimen punible bajo la Corte Penal Internacional. Eso que no existía antes de los 90. Entonces, a partir de toda esta confluencia de factores, de espectacularización mediática, pero también de cambios en el orden internacional de este tipo de crímenes, se empieza a visibilizar. Ahora bien, no es que nunca abandonamos esto, pero todavía hay cierta como lectura que yo he llamado como biologicista sobre este tipo de violencia, particularmente en los medios, que retrata particularmente a los perpetradores como cuasi animales, que tienen que ver también con el imaginario colonial, de lo negro africano como bestial, y a sus víctimas en un carácter revictimizante como seres indefensos que únicamente sufren lo que siempre va a pasar, que supuestamente en todas las guerras tiene que haber violencia sexual y generalizada. ¿No? Es una normalización de este tipo de crímenes. E incluso en eso hay muchos hacedores de políticas públicas, particularmente en Estados Unidos, que hablan, por ejemplo, de Conflict Minerals Finance Gang Rape in Africa. Esto es como del 2010, pero es bastante reciente, y tiene que ver con una serie de leyes que va a querer hacer Estados Unidos con estos antecedentes que mencionaba, de Hillary Clinton, de los cambios de crímenes de genocidio, y etcétera. Ahora, no para en ningún sentido defenestrar o criticar este tipo de nociones más matizadas, jurídicamente aceptadas, que es, por ejemplo, la violencia sexual y generalizada como crimen de genocidio, como guerra dentro de una guerra, y particularmente en el caso del Congo se ha hablado de la violación sexual como arma de guerra. Pero es un discurso, ¿no? Que obviamente tiene sus propios matices, tiene sus propios límites, y es particularmente cómo se centra en el control poblacional y la explotación de recursos en relación con este tipo de violencia. En eso es parte del discurso que se habla hacia afuera muchas veces, que tiene que ver con captar capitales, con captar financiamiento, con captar tribunales penales, que es, por ejemplo, el de City of Joy, que es bastante conocido, o el de Pansy Foundation, que es parte del Hospital Pansy, que tiene uno de los hospitales más importantes ginecológicos y que ha ayudado a víctimas en términos físicos y psicológicos a recuperarse después de lo que Segato diría la violación cruenta, ¿no? Que no es solo violación como de abuso sexual, sino que tiene que ver con cuestiones de poder, ¿no? Y es muy fuerte. Ahora, ¿qué tiene que ver con estos límites de la noción de la violación como arma de guerra? Yo mencionaba ciertos límites de la justicia internacional. ¿Qué pasa cuando solo nos centramos en este tipo de crímenes como ligados al conflicto? ¿No? O sea, ligados a la explotación mineral, en el caso del Congo, ligados al conflicto, ligados a la conflictividad étnica, como pasó con el genocidio en Ruanda. Bueno, primero, en el caso del Congo, se ha hablado mucho de la necesidad de reformas en el sector de seguridad, en el sector de las Fuerzas Armadas, y particularmente ha habido problemas en los programas de desarme, desmovilización, reintegración, repatriación, reasentamiento y reducción de la violencia, que es el DDRRR, que tiene que ver particularmente con la MONUSCO, en particular porque ha ocurrido, a partir sobre todo, lo sé por trabajo de campo y trabajo de campo que ha hecho otras personas, un mantenimiento de las lealtades con ex generales de grupos armados irregulares, no de ejércitos, sino de estos grupos que pululaban en la Segunda Guerra del Congo, y cuando se los quiere integrar a las Fuerzas Armadas como una forma de que se mantengan en el sector de seguridad, pero se profesionalicen,
muchas veces mantienen lealtades personales, lealtades étnicas y también tratan de circunnavegar un poco. El problema es que están muy mal pagados los policías, particularmente los soldados en el Congo. ¿Qué es lo que ocurrió particularmente con el avance del M23 en Goma, Bukavu y ahora Uvira? Que salieron escapando no solo los soldados, en parte la MONUSCO, pero particularmente mercenarios que venían de Romania, si no mal no me equivoco, eran rumanos. Entonces ha habido todo un problema en el sector de seguridad de los incentivos económicos para quedarse. Y además una serie de legado de Mobutu de muy malas relaciones entre el sector civil y el sector militar, porque Mobutu decía la población civil es el ganado de los ejércitos. Cuando no te pago el salario, tenés que tomarlo de los civiles. Entonces, es una historia reciente que no habilita también estas DDRR según la MONUSCO. En este sentido, violencia sexual generalizada no es solo un problema de las guerrillas o de grupos armados irregulares, sino también de las Fuerzas Armadas. ¿Qué otro problema hay en esto de la justicia internacional? Yo ya mencionaba estos cambios discursivos que competen particularmente a Estados Unidos. Bueno, ha habido fallos en la aplicación de la ley Dodd-Frank. La ley Dodd-Frank, bajo la presidencia de Obama, fue un intento de certificación de conflict-free minerals, o sea, no cortar las cadenas de suministro, porque al parecer no podemos parar de producir estos bienes de alta tecnología. Entonces, tenemos que certificar que no vengan de sectores de conflicto. El problema desde ya es que es algo estandarizado y que es imitación del proceso Kimberley. El proceso Kimberley tenía que ver con la certificación de diamante de sangre. Entonces, en un diamante y el coltán son muy distintos en su apreciación y de volumen. ¿Qué ocurre? Yo mencionaba contrabando, falsificación de etiquetas, particularmente cómo de eso sale por Ruanda. Y por eso Ruanda es una de las grandes exportadoras. Eso no ha cambiado. Entonces, Dodd-Frank falló y además, según algunos reportes, llevó a la caída de ciertas economías regionales que dependían de este tipo de minería, porque sin demonizar a distintas formas de soberanía, y lo que muchas veces ocurre es que las poblaciones locales de grupos así que coinciden justamente demográficamente con esta concentración minera, consiguen su dinero de la explotación a poca escala, a pequeña escala y artesanal. Entonces, todo eso colapsa. Entonces, se termina abandonando Dodd-Frank. Una de las últimas cuestiones, que esta concentración en la violencia sexual y generalizada como única forma de que haya política de salud en estas poblaciones y territorios que están en una pauperización social, no solo por el conflicto, sino también por el abandono estatal, es que, por ejemplo, muchas mujeres, y esto lo dice Vance y Stern, que son dos personas que fueron a hacer trabajo de campo en el este del Congo, y trabajaron además con soldados y en Lingala, es que muchas mujeres se iban a tratar por fisuras, por ejemplo, por el parto, que tiene que ver con fisuras vaginales, como si fuera violación, porque era la única forma de acceder a tratamiento sanitario de calidad. Entonces, ¿qué pasa cuando solo pensamos a las mujeres como víctimas y particularmente de este tipo de crímenes? Y el resto del sector de salud está colapsado. En ese sentido, también hay un problema que no se puede entender, pero lo digo epistemológica y a veces ontológicamente, a la violencia sexual y generalizada por fuera del conflicto. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de maridos que violan dentro? A ver, Repito. dale, ¿Me tranqui. va? Okay. Ahora te escuchas. Eh, Sí. sí. ¿Qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de violación marital? O sea, que no está dentro del contexto de conflicto. Eso también es violencia sexual y generalizada, pero no la entendemos como arma de guerra y por ende no la entendemos. Repito, obviamente es una superación jurídica y epistemológica de lo que entendíamos antes por violencia, pero ¿cuáles son los matices y límites de eso? Por último, la invisibilización. Hablamos siempre del problema de las víctimas predilectas en este tipo de políticas estandarizadas y una de ellas es qué pasa con las infancias y particularmente qué pasa con los hombres. Porque ese gato nos decía
que la violación no es del orden de lo erótico, de lo sexual, es el orden de lo poder. Tiene que ver con reafirmaciones de masculinidades hiperviolentas. ¿Qué pasa cuando hombres son violados por hombres? Entonces, en eso también tiene que ver con la ignorancia de la construcción de masculinidades otras, queer, derivadas, no hegemónicas, ¿no? Último, ahí hago referencias bibliográficas. Hay bastante, hay mucho en francés y en inglés, hay muy poquito así en español. Se ha tratado, justamente acá menciono algunos reportes, sobre todo algunos estados de la cuestión, sobre lo que se ha trabajado, el problema del androcentrismo, de cómo se ha trabajado la violencia sexual y generalizada, algunos reportes justamente de la ONU y algunas así artículos en general que tratan de matizar un poco esta idea de la guerra inherentemente lleva a este tipo de violencia, ¿no? Y en cambio otras hablan de contextos habilitantes, problemas en las reformas, etcétera. Como para terminar, así de la presentación como tal, y podemos pasar así a preguntas. La formación específica en la frontera, que yo mencionaba la frontera este, repito, la República Democrática del Congo es un territorio enorme, 2.345.000 kilómetros cuadrados, más grande que Europa del Este, la mitad de Estados Unidos. Pero ¿qué explica la porosidad? ¿Qué explica el contrabando? ¿Qué explica la conflictividad y apoyo logístico y económico? Tiene que ver con cuestiones históricas. Entonces, particularmente nos centramos en el este y esas relaciones con Ruanda, Burundi y Uganda. Después de los genocidios, después de las luchas anticoloniales, hay cierta reafirmación de identidades étnicas, identidades hiperviolentas masculinas y particularmente de redes de financiamiento que habilitan que sigan existiendo estos grupos armados irregulares, que por ejemplo tiene que ver con cómo puede ser que el M23, que fue derrotado por una coalición con la ONU en el 2012, hoy resurge y además toma a dos de las capitales más importantes del país. Tiene que ver con el apoyo logístico de Ruanda, no solo porque tiene que ver también con las cadenas de suministro, con nuestra ignorancia de los productos de alta tecnología y por qué hay una plusvalía enorme que es arrancada y valen lo que valen, pero también tiene que ver o no con cierta complejidad específica histórica de este complejo político y geográfico. Hay cambios discursivos, yo los mencionaba, cambios discursivos que en general han sido positivos, que tienen que ver con este gradual abandono, no total abandono, de nuestras nociones racistas y misogynoir, o sea, racistas y sexistas, sobre qué implica la violencia sexual en el sur global. Pero en eso no se ha abandonado cierta sobreexposición y espectacularización, ¿no? Esta idea que yo mencionaba, las 48 mujeres violadas por hora, ¿no? Que tiene que ver con reporte de la ONU, que tiene que ver con cuestiones fácticas, pero que la descontextualizan de procesos históricos, de conflictividad, de economía de guerra, de construcción de identidades, etc. Ahora, eso ha permitido visibilizar el género, ha permitido visibilizar los alicientes económicos y particularmente su estatuto como parte de los crímenes de lesa humanidad, que tienen que ser perseguidos penalmente, es verdad, pero no ha dejado esta revictimización de las víctimas y particularmente la invisibilización de ciertas víctimas. Por último, en general, siempre lo que se llama, y estoy ahí en congruencia, siempre soluciones multifactoriales para problemas tan complejos como estos, que abandonen la idea de la estandarización, que abandonen, por ejemplo, esta idea del proceso Kimberley, que abandonen la aplicación de políticas públicas pensadas para otros espacios y aplicadas al sur global, o enfaticen en este problema un solo rasgo de la economía de guerra, la violencia sexual generalizada como único rasgo de la economía de guerra, cuando es uno de muchos, cuando no hay masacres únicamente, cuando se habla de violencia sexual, muchas veces se visibiliza de otra forma que muchas formas de violencia que tienen que ver en realidad con un ataque al tejido social integral. Por último, la retroalimentación. Yo criticaba, entre comillas, a estas agendas locales, por ejemplo, la idea del arma de guerra, pero es más bien un matiz. Se trata justamente de dialogar con esas agendas locales de reparación y acompañamiento de supervivientes que ya existen y no tratar de aplicar estas más bien políticas estandarizadas. Por ahora esto es lo que tengo, igualmente podemos seguir charlando. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, David. Eh,
nada, estamos todos impactados, me imagino. Mucha información, súper concisa. Eh, a ver si alguien se anima con las preguntas, a abrir algún espacio de debate, no necesariamente pregunta, algo que no se entendió. Como para que no se peleen, voy yo primero. Eh, para empezar a hablar del tema más relacionado con las relaciones internacionales. ¿Cómo ves? Hablaste un poco de la ONU, muy poco, o de otras ONG que, ¿cómo ves si abordan el tema, si le dan visibilización, si se involucran lo suficiente como en otro tipo de conflictos que por ahí tienen más pantalla hoy en día, como, no sé, Ucrania o Israel? No sé si quieren darle la palabra a la persona que preguntó también y ahondamos ahí o lo puedo contestar. Dale, si quieres le damos la palabra a Fede. Sí, poder también como que expandir la situación actual del conflicto entre el grupo M23 y el Estado congoleño y además, o sea, ya sabiendo que, el Congo es un estado muy grande, si es que los demás estados fronterizos están tomando, se están aprovechando de la situación. Bueno, paso a contestar un poquito de lo que se me había consultado. Yo creo que, y no lo he estudiado mucho, pero habría que buscarlo, eh, todo esto de la retirada de la USAID, por ejemplo, por parte de Estados Unidos y su vuelta hacia adentro, particularmente en lo que tiene que ver con el soft power, va a afectar no necesariamente negativamente, porque mucho de eso tenía que ver también con cierta dependencia económica y vuelvo a lo mismo de política estandarizada, que tienen que ver con más bien bajada de línea del norte global. Yo no veo que no se haya quitado esta sobre visibilización de la violencia. Muchas veces hay ONGs que son francesas, belgas o capitales que vienen de estos. Yo mencionaba al Hospital Panzi y a la Fundación, que tienen que ver también con un montón de donadores europeos y del norte. Entonces, se ha mantenido. Lo que yo no veo es, primeramente, y que tiene que ver también con tiene que ver un poco con la segunda pregunta, pero lo menciono primero en esto. Eh, Primero, no es el mismo momento que fue en 2012 cuando el M23 fue derrotado, o al menos se lo minimizó al punto de que no implicaba el mismo peligro. Ruanda se ha envalentonado mucho, a pesar de que ahora, recién en los últimos meses, ha habido cierto retroceso porque la Unión Europea, particularmente Inglaterra, Bélgica, estoy pensando en eso específicamente. Ruanda, por ejemplo, quitó a sus embajadores de Bélgica, hubo críticas y decían que iban a dejar de mandar ayuda humanitaria porque Ruanda es uno de los principales receptores en la región de ayuda humanitaria europea, que tiene que ver también con un lavado de cara a Europa de lo que hizo y no hizo en el genocidio ruandés. Tiene que ver con que cómo en la historia reciente y la colonización particularmente crearon la petrificación de las identidades Hutu, Tutsi y Tutsi y cómo en ningún momento aceptaron primero que era un genocidio ni intervinieron en pos de lo que terminó pasando es que obstaculizó el Frente Patriótico Ruandés ese proceso genocida. Entonces Francia, además, en la Operación Turquoise, permitió que escapara muchísima gente y además dio financiamiento para las armas que se utilizaron en el genocidio. Entonces, primero hay todo un lado de cara de Europa que ha venido apoyando a Ruanda como diamante de África del Este.
Pero también Estados Unidos, que no le interesa ahora mismo intervención directa, al menos en África, o al menos en África del Este, entonces yo no veo la misma posibilidad de coalición que había para derrotar al M23 en ese momento. Ahora, el gobierno congolés tampoco se ha querido sentar con el M23 porque dice, estos son un proxy de Ruanda, que está bien, o sea, se ha visto varios reportes de la ONU que es verdad que tiene un apoyo logístico y económico, pero no se ha logrado salir de eso diplomáticamente. Ahora bien, ¿quién se ha metido? Han sido algunos estados africanos. Menciono igualmente la serie de coaliciones que existían en los 90 y en los 2000 ya no son la misma. Uganda no apoya de la misma manera que antes al Congo, Burundi no apoya de la misma manera que antes a Ruanda. O sea, no, los miedos de una guerra regional yo no creo que sean inválidos, pero sí que el contexto es muy distinto. Y después, la que se ha metido últimamente para sentar a las dos caras ejecutivas, tanto de República Democrática del Congo como de Ruanda, no ha sido Estados africanos que yo he seguido, sino ha sido Qatar. Qatar que tiene muchos intereses, particularmente en Ruanda, y algunos intereses portuarios en República Democrática del Congo. Entonces, no solo tiene que ver con el retroceso de Estados Unidos, en el sentido de ya no quiere ni siquiera sentar, ni hablar de eh, intervención militar, sino que además hay otras potencias u otros frentes que han estado tratando de hacer una salida diplomática al conflicto. Eso en general, de nuevo, ha fallado. O sea, el M23 se ha salido de las mesas, particularmente cuando ocurrió esta amenaza de Londres y de Bélgica. Hubo el retroceso, o sea, literalmente el M23, porque le quisieron sacar financiamiento a Ruanda, se salieron de la mesa de la negociación, o sea, más explícito e imposible, pero todavía mantienen presencia en las ciudades que mencionaba, en Goma, en Bukavu. No han avanzado como parecía hasta Uvira. Entonces, si no hay un retroceso, hay cierta estabilización de la presencia. Y en realidad lo que le interesa al M23, más allá de que hay, y vuelvo a lo mismo que explicaba un poquito antes, que hay un justificativo ideológico que dicen el M23 no solo rechazó el DDRR de la MONUSCO y dijo no vamos a formar parte de las Fuerzas Armadas congolesas, sino que además dicen nosotros estamos defendiendo a la población tutsi congolesa, también conocida como Banya Mulenge, de los genocidiarios que todavía hay en territorio congolés, cosa que refiere particularmente a la FDLR, que igualmente, según ciertos reportes de la ONU, no son la amenaza que eran en los 90, que eran literalmente los remanentes de las milicias genocidas. O sea, hay un justificativo ideológico. Genial. Está la ocupación de M23 de Rutshuru y la cantidad impresionante de dólares que está sacando de esa explotación. Ahora no recuerdo las cifras, pero eran toneladas de coltán sacadas de población coaccionada que era esta región. Entonces, hay muchos intereses, pero yo no veo el mismo escenario que en 2012, ni mucho menos en la guerra regional entre el 98 y el 2003. O sea, ha cambiado mucho el escenario geopolítico de la región de los Grandes Lagos e internacional. Ese interés, además pienso, ¿no? De Qatar, puede venir también de, sí, y vos hablabas de que la violencia sexual es solo uno de los aspectos de la guerra en general. Otro de los aspectos es la destrucción de esos recursos que quieren tan apreciadamente el resto de países circundantes. Así que a veces uno no sabe si es un interés eh, por la indignación que le causa estos, las situaciones de violencia y crímenes de lesa humanidad, sino que son más bien intereses económicos. Em, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta por el chat? No logro ver. Hay una mano levantada. Mm, Ay, no la veo.
La Matías, vez si del quieres nombre, hablar. Ujú. Matías, vale. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias, David, por la charla. La verdad, un contenido, bueno, muy interesante y la verdad que es necesario saber sobre estas cuestiones. Yo, bueno, un poco relacionado a lo que comentaba y preguntaba Federico y Helio recién, en esta cuestión del Congo junto con Ruanda y el M23, si bien, bueno, vos dijiste que Qatar es como un actor que se está sentando para como negociador pacífico, si crees que la Unión Africana como institución también puede jugar un rol en esto de sentar a las partes y negociar por un futuro acuerdo de paz y por hacer un intento de regular la situación. Esa es la pregunta. Pues de nuevo, o sea, yo lo que he visto es que no ha logrado dos cosas. A ver, pues también me voy un poco de las ramas y perdón que trabajo un poco así. Em, Cuando empezó esto del M23, o el resurgimiento del M23, hablando de recrudecimientos recientes, el gobierno congolés, que tiene sus propios intereses, no voy a decir que no, eh, presentó frente a la CPI y a la Unión Africana una serie de denuncias contra Ruanda, particularmente por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en cómo financió grupos armados, que no son solo el M23, y todavía entiendo que eso ha caído en oídos sordos, o sea, no ha habido ningún tipo de seguimiento de esa acusación. De nuevo, Ruanda sigue sentándose en la posición de que no hay financiamiento, y que si pasan los minerales por su propio territorio, después van a otra parte, eso es lo que dijo Kagame hace poco, y es como no es la cuestión, tiene que ver con el financiamiento que hacen de estos grupos armados a partir de esos contrabandos. No, es una cosa de flexión, ¿no? Y sí creo que debería la Unión Africana oír estas acusaciones y sentar a las partes, pero no veo que esté ocurriendo, veo que es algo que están pidiendo desde el propio territorio. O sea, desde periodistas, desde agrupaciones, Mukwege desde Pansy, eh, ¿cómo se llama este? Genocos en Bruselas y Londres, que son una serie de activistas que están justamente, son descendientes, que están en Europa, Lucha, que es un movimiento político disidente, muchos han hablado de los oídos sordos de la Unión Africana. Tal vez, pero eso ya es contrafáctico y no sé si viene un poco al argumento, pero tal vez si se hubiera terminado de organizar ese intento de un complejo África del Este económico, ahora no recuerdo el nombre que iba a tener, pero yo justamente cuando estuve en Ruanda se estaba hablando de que iba a pasar, de que iban a haber todavía más porosidad de las fronteras. Hubiera podido ser una instancia supranacional, valga la redundancia internacional, como para sentar a las partes, pero yo no veo, yo creo que Ruanda, por todas estas historias de cómo se ha acercado y alejado de Europa, después de lo que pasó con el genocidio y el posgenocidio, ha logrado crear otro escenario en el cual no depende o tiene que responder necesariamente la Unión Africana. O sea, que tiene que ver con, de nuevo, todos estos financiamientos de ayuda humanitaria por parte de la Unión Europea, que tienen que ver con sus relaciones con Qatar, con China. O sea, hay otros escenarios que creo que terminan un poco debilitando la posibilidad de que la Unión Africana sea alguien o una instancia que sí o sí se tenga que sentar, obligatoria, ¿no? O sea, para otros casos lo ha sido, ¿no? Pero no lo veo ahora mismo hasta que no resuelvan lo de las denuncias por crímenes de guerra, hasta que no le corten todo el financiamiento a Ruanda, hasta que no vuelvan a pensar en algún tipo de certificación de conflicto en los minerales. Hay como otros escenarios y no lo veo con la Unión Africana, pero puedo estar equivocado también. Mm,
Bien, acá tenemos dos preguntas en el chat. De Cande. Hola David, excelente charla. Mando mi pregunta por acá debido a la mala señal que tengo. ¿Cómo pueden las mujeres ser protagonistas en el diseño e implementación de soluciones y qué condiciones deben garantizarse para que sus voces no sean ni instrumentalizadas ni silenciadas? Tomo también lo que Genaro habla de qué papel juegan las mujeres congoleñas respecto a resistencia, denuncia y reconstrucción social, que tiene que ver un poco con lo que está preguntando también Candelaria. Bueno, primero dar cuenta de que ya lo están haciendo. Menciona esto que es bastante mediatizado y ya tiene unos años, lo de Sitio Joy. Quiero decir, ha salido un poco de esta lógica un poco androcéntrica de centrar todo alrededor del hombre que inventa mujeres, que juegue sin denostar la capacidad organizativa, sus proyecciones políticas y todo el trabajo humanitario que ha hecho desde el propio territorio. Ha también haber protagonismo de las propias mujeres. El problema o la cuestión es que es un trabajo hormiga, ¿no? Es mucho de trabajo comunitario que nunca se va a ver porque no interesa, nuestros parámetros mediáticos no son grandes figuras, no son mujeres muchas veces que hablen francés, ¿cómo se llama? Eh, fluidamente como pueden hablar sus otras lenguas, como el lingala, como el swahili, o peor el inglés, ni hablar. Eh, Estoy pensando también, son todas esas mujeres que sustentan la vida en este tipo de conflictos de baja intensidad, que baja intensidad no tiene nada, pero como no son guerras regionales entre Fuerzas Armadas, no las vemos así. Pero son las mujeres que vos muchas veces ves en los videos o en los live, siguiendo a periodistas y a grupos locales, son las que llevan a sus infancias, a sus criaturas, a todos los pocos objetos de valor que tienen y se mueven por el propio territorio, porque también, y tiene que ver con esto de cómo pensamos el conflicto en general, debido a esta enorme extensión del territorio congolés, los movimientos de desplazamiento muchas veces son internos, no son externos, a excepción paradigmática de estos últimos ataques del M23, que hubo mucha gente que estuvo huyendo hacia Burundi, particularmente, no recuerdo el pueblo, perdón. En general no había estos cruces internacionales de la misma forma que, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda, que pasaron más de 1,5 millones de personas al este congolés del territorio ruandés. Eso no es lo que ha ocurrido en estos pequeños escaramuzas o conflictos no pensados así. Pero muchas veces vos ves, son las mujeres lo que llegan a eso, son las cabezas de familia. Entonces, también es nuestros límites de la cobertura que obtenemos, del trabajo de campo, que es muy oneroso, complicado y tiene además sus propias problemáticas de cómo nos acercamos del sur, pero como personas no racializadas o de otra forma. Entonces yo creo que eso ya está ocurriendo, pasa que no va a tener la misma cobertura que tiene, por ejemplo, un Denis Mukwege, que está haciendo trabajo por su propio territorio, pero lo está haciendo de su propio lugar de enunciación, como varón, como persona políglota, etcétera, ¿no? Perdón si no respondí inmediatamente. Obviamente pienso que la necesidad es financiar lo que ya está existiendo, pero muchas veces, y eso lo veías con USAID o con otras ONGs que se insertan a pesar de que ya existe trabajo comunitario, están esperando algo, ¿no? Y ahora, últimamente, por ejemplo, el gobierno de Trump dice que para que vaya a haber algún tipo de financiamiento de ONGs o de ayuda humanitaria, no tiene que hablarse de perspectiva de género o de diversidad sexual o algo woke o una de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué estaba esperando Hillary Clinton cuando estaba trabajando en 2002 y 2006? ¿Qué está esperando ahora? ¿Cómo están constantemente, valga la redundancia, instrumentalizando a esas poblaciones que ya están trabajando? Eso yo no sé cómo se resuelve. Pero también creo que nuestros marcos de interpretación y nuestros marcos de cobertura son limitados por diseño y en eso muchas veces no vamos a ver el trabajo que ya está existiendo.
Pero bueno, valdría la pena al menos revisitar, aunque ya es viejo, este tipo de documentales como La guerra contra las mujeres, City of Joy, si es un tema que no han trabajado hasta ahora. Lo dejo ahí para otras cuestas. Em, no sé si queda alguna otra pregunta o bueno, chicos, anímense y van levantando la mano. Acá. Sí, están de vuelta y tiene otra pregunta. ¿Qué modelos de justicia transnacional podrán implementarse para reparar a las víctimas de violencia sexual evitando enfoques impuestos desde el exterior y que priorice el reconocimiento de las realidades locales? Agradezco la pregunta porque me había olvidado de otra cosa que quería mencionar, pero no, tendría que estar notando más conforme lo voy comentando. Ha habido en el 2022, que tiene que ver con algo que yo estoy estudiando, una ley por parte del gobierno congolés, ¿no? Kinshasa y Bukavu tienen una diferencia de extensión y además falta de infraestructura intermedia entre los dos extremos del territorio impresionante, así que difícil aplicación. Pero la ley, ahora la voy a buscar, en 2022, que reconocía primero el 2 de agosto como Día de Holocaust, que es Día del Genocidio por Fines Económicos, que la primer reconocimiento gubernamental que tenemos sobre la Segunda Guerra del Congo, y en ello ha habilitado cierta reflexión sobre los conflictos contemporáneos, incluyendo el M23, y que dentro de esa ley supuestamente habilita una reconocimiento diferenciado para víctimas de violencia sexual y generalizada. Yo la única aplicación que he visto conforme a esa ley ha sido a partir de que cuando el Congo hizo otras denuncias a la comunidad internacional por crímenes de lesa humanidad, la única vez que ganó como tal fue contra Uganda, no contra Ruanda, porque denunció a ambos por la, la masacre, ay, no me acuerdo el nombre, por una masacre que hubo cuando se enfrentaron las dos fuerzas armadas dentro del propio territorio congolés. Entonces, a partir de esa ley y del dinero que tuvo que dar Uganda, se construyó ahora una iniciativa gubernamental, se llama FRIBAO, que es para dar dinero a las víctimas de esa guerra. Particularmente, también en eso, como una escala, a partir de lo que te ocurrió como superviviente, de dinero, incluyendo, por ejemplo, violencia sexual y generalizada, que tiene que ver con esta ley, no está desfasada eso. Obviamente el problema, y esto lo decía James Scott, sobre viendo como un Estado, es la estandarización. Es un problema de todos los aparatos estatales, de cierta necesidad de burocratizar. Y en ese sentido, la jerarquización de la violencia. Entonces, ¿cómo se te paga retribución económica a partir de lo que dio Uganda, el CPI, por la denuncia del Congo? Dependiendo de lo que te pasó. Entonces, conforme peor fue la violencia, más es el monto. En eso hay cierta revictimización, hay cierta burocratización de la violencia. No es que no sea necesario, en el sentido de es necesaria la reparación, sí. Ahora, creo que tiene que ver con fallas en nuestras estructuras. Después, lo último que mencionaría, pero habría que buscar si es algo que está ocurriendo. Primero, se está llamando mucho a la necesidad de tribunales locales, que es algo que pasó en Ruanda, pero que no pasó en Congo. Se cayó eso en 2006. Después hay otras nociones que no son tan eurocéntricas, que por ejemplo menciona mucho el doctor Cacosi, acá de México, que es la idea del Ubuntu, reconocimiento que ocurrió en el contexto sudafricano después del apartheid, que como propuesta ontológica con raíz bantú o africana es verme en el otro, ¿no? Ver la humanidad en el otro, soy porque el otro es, ¿no? Es una idea de, por ejemplo, que en Ruanda se intentó algo similar, que es de convivencia con los perpetradores de violencia. O sea, literalmente compartir en una comunidad y que la retribución no sea económica necesariamente, sino, por ejemplo, de trabajo, que los perpetradores, los genocidiarios, como le dicen,
que mataron a mi familia compartan en tribunales cacaca, creo que se llaman, compartan el espacio y compartan trabajo y particularmente retribuyan con trabajo. Esa es una noción, obviamente tiene sus propios problemas. Hay muchas víctimas que no quieren ser reconocidas como víctimas o que eran Hutu, entonces eran pensadas la parentela de los genocidiarios, entonces no son pensadas como víctimas, o eran Tuá, que es una etnia minoritaria, entonces es difícil de entenderlas dentro de lo que pasó con el FPR después. Entonces, toda justicia transicional, inclusive la sudafricana, que a grandes rasgos fue exitosa, tiene sus problemas: idealización de víctima, burocratización de la repatriación, de la retribución económica. ¿Cómo convivís después de que los perpetradores no era el mismo tipo de terrorismo de Estado que sufrimos nosotros? Es literalmente convivir con un asesino que era parte de milicias locales, o sea, no necesariamente ni siquiera de Fuerzas Armadas. Entonces, no sabría decir, no, seguramente ha salido del propio terreno, pero yo no he podido todavía encontrarlo, ¿no? Y estoy buscándolo ahora, en parte también, parte del estudio del doctorado es eso. Perdón si me fui de nuevo. ¿Alguien en el chat, alguna pregunta? ¿Alguien que tenga ganas de levantar la mano? Em, a mí me había quedado resonando lo que habías hablado de, que lo vi con el mapa, que vos pones que el Congo es del mismo tamaño, o sea, casi de Europa Occidental, que nosotros recordamos como la que se llamó Guerra Mundial cuando fue solo en Europa. Nadie está hablando de Guerra Mundial cuando es en el Congo. Y si, no sé si habrá llegado en las investigaciones, si puede ser que el tema que se habla ahora como la violencia como arma de guerra es en realidad algo que también pudo haber pasado tranquilamente en Europa, solamente que no, de ciertas cosas por un tema de contexto histórico no se tiene registro, ni siquiera se hablaba al respecto. Puede ser que en realidad no estemos viendo como que un fenómeno nuevo, sino que ahora se conoce. Pues es toda una discusión. Obviamente, cómo conceptualizamos eso lo trabajaba mucho Mandani, ¿no? Pensando en Ruanda, cómo conceptualizamos la violencia política en otros espacios, sobre todo periféricos del sur global, y la pensamos como distinta, como violencia no política o tribal y étnica por consecuencia, cuando lo pensamos en otros espacios, ¿no? Es una problemática. Creo que tiene que ver con estos cambios que mencionaba, ¿no? La crudeza de la violencia en Bosnia y Herzegovina, en Ruanda, en Darfur, ¿no? Donde se ha reconocido crímenes de lesa humanidad, de guerra o de genocidio. Hay toda una discusión de a qué llamamos genocidio. Hay toda una discusión de qué pasa después con los genocidios, ¿no? ¿Qué pasa con el post-genocidio? ¿Qué pasa con Ruanda? ¿Qué pasa con Israel? Cuando hablamos de genocidio y nos llevan a otras nociones de deshumanización. En el caso particularmente del Congo, de esta sobreexposición, creo que tiene que ver justamente un poco con lo que mencionaba, lo de la pornografía de la violencia, que esto ya Bass y Stern lo hablaban, a pesar de que tratan el fenómeno político como tal, de estos crímenes de lesa humanidad. eh, como muchas veces los medios de comunicación es parte de esta reafirmación de mirar lo que está pasando en el Congo y acá no pasa. Cuando violencia sexual y generalizada en nuestros territorios hay, y hay para analizar, y es crudeza de parte, si querés, militar, pero no hay guerras tampoco declaradas en ese sentido. Eh, todavía es una lucha política por reconocimiento de esto. O sea, estamos hablando de cómo el gobierno congolés habla del crimen de genocidio y no se lo reconocen como tales. Hay mucho, obviamente, siempre, y no creo que sea anacronista, pensar en violencia sexual y generalizada como arma de guerra en otras guerras mundiales. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial Africana, como la Segunda Guerra del Congo, como eso. Pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, la invasión de Bélgica, que se ha hablado, ¿no? De la violación de Bélgica, pero entenderla como el fenómeno político que fue
y no así la propaganda antialemana de la Primera Guerra Mundial, pienso, no sé. Eh, ¿Qué tanto tienen límites los términos cuando queremos aplicarlos políticamente, eh, penalmente, y la elasticidad de los términos de cómo las comunidades políticas disidentes lo piensan así, ¿no? Véase la desaparición, véase el genocidio, ¿no? No necesariamente porque el CPI no lo reconozca, no es que las poblaciones no lo nombren así. Y un poco vivimos en esa ambivalencia. No lo sé. Eh, También es parte como del trabajo de los historiadores ahí. Creo que hay otra pregunta, pero no sé si respondí lo que me consultabas. Sí, sí, perfecto. También tiene que ver con lo que hablas de estandarización, de eh, que el pueblo lo llama de una manera, pero no es válido hasta que llegue a una cosa más formal y burocrática de cómo se tienen que usar los términos. Sí, te leo la pregunta de Cande. ¿Qué rol podría cumplir la educación en las transformaciones de las relaciones en las zonas afectadas por el conflicto? Pues hay un poco ahí una de las bibliografías que mencionaba, que es un poquito vieja, creo que es de 2004, Mechanic, habla, ¿no? Bueno, de masculinidades hiperviolentas, habla, ¿no? De la necesidad de enfrentar multifactorialmente este tipo de crímenes, y uno de ellos es, por ejemplo, el cultivo de otros tipos de masculinidades, ¿no? O sea, creo que no está más decir que obviamente la culpabilidad tiene que ver con los perpetradores, no se trata de blanquear o whitewash eso, pero creo que la educación, y eso se ve, por ejemplo, en alguna de estas iniciativas que mencionaba, muy mediatizadas, pero que tienen mucho trabajo loable para reconocer, que era Pansy y Sitio Joy. Sitio Joy, era una película documental que está en Netflix, creo que todavía, mencionan, ¿no? Esto de qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa después de que literalmente te reconstruyen el cuerpo? ¿Qué pasa después que vos seguís siendo madre después de lo que te pasó y no querés que eso le pase a tu hija? Entonces es reconstruir confianza, pero también enfrentar en las propias casas ese tipo de nociones patriarcales, militaristas, de las relaciones de género y las relaciones entre la esfera militar y civil. Creo que hay algo de eso en los intentos de reforma de seguridad. El problema, obviamente, creo que tiene que ver con la estandarización, tiene que ver con cómo muchas veces, yo en un artículo de eso lo traté, como muchas veces la profesionalización como ideal, como proyecto, eh, sí, como proyecto político de las Fuerzas Armadas muchas veces se ha usado para literalmente moverlas de territorio y no enfrentar lo que hicieron como parte de grupos armados irregulares o como soldados. El problema es cuando eso, como la reforma de seguridad a veces se utiliza por parte del gobierno para tratar de blanquear lo que pasó. Y dicen, ah, no, ya profesionalizamos, ahora no es necesario romper estas cadenas de mando que existen, romper esta falta sí, de profesionalización, de adecuación a ciertos estandartes militares. Yo creo que eso, de nuevo, yo en algún momento lo traté en la tesis, tiene que ver mucho con la autopercepción de una masculinidad bastante frágil, no solo en el contexto africano, congolés, sino en muchos, de reafirmación. Ah, no puedo estoy parafraseando de un trabajo de campo que hizo Bassi Stern con Fuerzas Armadas congolesas, o sea, como para no se saque contexto. Ah, yo no puedo tener relaciones sexuales íntimas con mi pareja, entonces violento para ello, ¿no? O sea, es como una normalización del discurso hegemónico patriarcal dentro de las Fuerzas Armadas y justificativo. O los comandantes no nos dijeron nada de esto, ¿no? O sea, hay muchos distintos niveles donde tendría que calar esa educación, en el nivel local, comunitario, en el nivel de las propias víctimas y sus relaciones inmediatas, pero también en el nivel de los perpetradores de ese tipo de violencia. Y bueno, y ahí también el nivel de cómo pensamos el sistema penal, ¿no? O sea, cómo eventualmente reintegramos a esos
victimante a esas personas que cometieron ese tipo de crímenes. Eso está en la comunidad. O sea, no creo que tenga una respuesta estándar o universal. O sea, lo que pasó en Sudáfrica es algo, lo que pasó en Ruanda es otra cosa, lo que venga a pasar en el Congo después de que en algún momento se haga algún tipo de tribunal local por lo que pasó en el 98 al 2003 y lo que viene pasando de 2003 en adelante, va a ser un proceso muy complejo, pero que necesariamente hay que hacerlo. No hay otra manera si quieren seguir conviviendo en el territorio. Tremendo. Bueno, yo creo que había visto a alguien que había levantado la mano un pequeño segundo. Ahí una pregunta de Jesse. Yo quería preguntar por la situación de los niños nacidos en estos episodios. ¿Es algo que no se habla, son estigmatizados o son integrados en su comunidad normalmente? Pero no, creo que es algo que trata eh, este documental, no el de la guerra contra las mujeres, sino el de City of Joy, de, por ejemplo, infancias que son, no sé cuál es la terminología específica, así que me van a tener que culpar, producto de violaciones sexuales, por ejemplo, cómo se integran. Y bueno, muchas mujeres que han decidido continuar con ese papel que les fue impuesto supuestamente pero han querido ser madres. Eh, o sea, también tenemos el problema de la militarización de la vida en general, y cómo eso compete a la educación, o sea, cómo, digo, muchas veces en conflictos bélicos se ha podido mantener la educación, pero en general es un estado de excepción en el cual las infancias no reciben la contención ni los procesos educativos que deberían. Después tenemos algo que ocurre mucho con el abaratamiento de este tipo de conflictos bélicos, que ocurre no solo en África, pero también en muchas partes de Asia, incluso pasó mucho en nuestros territorios, que es la integración de esas infancias forzosamente como parte de grupos armados irregulares, sea como porteadores, como víctimas sistemáticas de violencia sexual y generalizada, en tanto explotación sexual, y o como soldados, entre comillas, niños soldados, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, forma parte de los crímenes de lesa humanidad, forma parte de lo que se le ha criticado y perseguido al LRA, al ADF, inclusive el LRA, Lord Resistance Army, que fue cuando se mediatizó mucho la figura de Connie en Uganda y Congo, la ADF, que es una fuerza armada que tiene que ver con Uganda también, pero que ahora es parte de ISCAP, que es ISIS África Central, que tiene también reclutamiento de niñeces. Y es algo que se le criticó inclusive a la AFDL, que es la Alliance du Force Démocratique para la Liberación de Congo, que es la Alianza de Fuerza Democrática por la Liberación de Congo, que es la que lideró esa guerra, primera guerra del 96, que cruzó, volvemos a lo mismo de las distancias, ¿no? Cruzó todo el este hasta todo el occidente, o sea que vino desde Bukavu casi hasta Kinshasa, atravesó todo el territorio. Y en eso reclutó muchas niñeces. O sea, ¿qué ocurre? Muchas veces son las primeras víctimas. O sea, tanto estaba mencionando ahí el último reporte de la ONU que decía específicamente cada media hora tenías una infancia víctima de CGBB, decía la UNICEF, entre enero y febrero de 2025, de un total de 100, no, ahora no quiero decir mal el número, pero no sé si eran como 100.000 víctimas. Entonces, tiene que ver con la vulnerabilización y tiene que ver también con esta noción patriarcal de qué es un cuerpo feminizado. De nuevo, repito, tomando a Segato. Una infancia para este tipo de ideologías patriarcales es un cuerpo que puede ser feminizado a partir de la violencia. No porque sea femenino como tal, o se autodenomine como femenino, puede ser a partir de la violencia puesto como débil, como feminizado, como subyugado. Entonces tiene que ver con esto. Eh, Después hubo muchos niños que fueron abandonados, después inmediatamente de la Segunda Guerra del Congo, que se les llamaba Bayenge, creo, no quiero decirlo mal, Bayenge,
que quedaron en Kinshasa después de que tomaron el gobierno en 1998, no, en 97. Entonces, digo, son en general las primeras víctimas y también son, sí, son lo que hay más que cuidar, ¿no? En este tipo de conflictos y en este tipo de procesos de justicia transicional, ¿no? O sea, es lo primero que queremos cuidar porque pueden ser no cooptados, ¿no? O sea, cuando cultivas otro tipo de masculinidades, otro tipo, volvemos a lo económico, de contextos vivibles económicamente, de integración en procesos educativos, de oportunidades económicas, estás haciendo otras cosas, trabajas con infancia, ¿no? Entonces, perdón por no poder contestar o sacar una solución, pero bueno, esto es más o menos lo que ha ocurrido en general en las guerras, y en particular en el Congo, en ese sentido. Muchas gracias, dice Jesse. Había quedado alguien que quería, había levantado la mano rápido, no alcancé a ver el nombre, eh, pero nada, si no queda nadie más, podemos ir cerrando. ¿Alguna reflexión, David, que quieras compartir? Mientras tanto, alguno, si quieren andar comentando en el chat, alguna otra última duda. Bueno, si no hay otras personas, igualmente dejo la oportunidad, pero de ya agradecer la oportunidad de la redundancia de esta presentación, que son temas que yo vengo tratando, pero además obligan a la persona que está exponiendo a actualizarse, porque uno muchas veces en la inercia y en la individualidad académica se queda con lo que ya tiene tratado y esto que está en proceso obliga además a la posibilidad de que te pregunten cosas, por ejemplo, que yo no manejo y está bien, pero a mí me potencia eso. Y además hablar a un contexto latinoamericano en general, pero de México, sobre África, del sur global, pero también con personas de Argentina. Entonces yo avalo y acompaño mucho eso y si se puede, obviamente estaré en otras oportunidades. De SEDEMA tenemos llegada a bastantes países, tenemos de México, de Perú, de Chile, de Uruguay, así que nada, más que encantados, muchas gracias, todo súper claro, ahí te están agradeciendo, un placer, y nada, que sigamos hablando de estos temas, que la gente se interese por entender, por escuchar, para no que no predominen ciertas perspectivas que son las como las más conocidas o las que son más de, voy a ser medio informal, más bajada de línea si quiere. Así que nada, muchas gracias. Así que nada, podemos concluir acá. Un gusto. Muchas gracias de nuevo, estamos en comunicación.